Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos concluyendo, no nos falta mucho para concluir la explicación del sacramento de la penitencia. Para hacer una visión más global, para los que igual se han incorporado más recientemente a este programa, creo que es bueno recordar que el catecismo está dividido en 4 partes. La primera parte, que hace referencia a la fe, al credo, a la explicación del credo. La segunda parte, que es en la que estamos, hace referencia a la explicación de los sacramentos, de la liturgia de los sacramentos. La primera es la fe que profesamos. La segunda es la fe que celebramos. La tercera parte hace explicación a los mandamientos, es la fe que vivimos. Y la última parte es la explicación del Padre Nuestro, es la fe que rezamos. Bueno, pues son 4 partes: credo, sacramentos, mandamientos y explicación del Padre Nuestro. 4 pilares, 4 pilares del catecismo. Tradicionalmente el catecismo siempre se ha explicado por lo menos con 3 pilares. 3 pilares que han sido credo, sacramentos y mandamientos. Aquí se ha introducido un cuarto que también pertenece a la tradición, pero que a veces había sido integrado dentro de las 3. Credo, sacramentos, mandamientos y Padre Nuestro. Estamos en la segunda parte. Ya hemos explicado algunos de los sacramentos de la iniciación cristiana, hemos explicado el bautismo, Eucaristía, confirmación, y estamos en la penitencia, sacramento de la penitencia. Y estamos incluso en la parte final del sacramento de la penitencia, en la que se reserva un apartado para explicarnos qué distintas formas hay para la celebración del sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, como queráis llamarlo. Y explicábamos que hay 3 fórmulas. La primera es la que se llama un rito de confesión y absolución individual, que es el rito ordinario, el que generalmente, el que ordinariamente se celebra. Un penitente individualmente va ante el sacerdote y confiesa sus pecados y recibe de él la absolución. Hoy vamos a explicar el segundo de los ritos. Está en el punto 1482. Dice así: el sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así, la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertas en una liturgia de la palabra de Dios, con lecturas y homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es siempre, por su misma naturaleza, una acción litúrgica, por tanto, eclesial y pública. Bueno, vamos a hacer un breve comentario. Una primera cosa que dice aquí es que, celebrado el sacramento de la penitencia de esta forma comunitaria, en la que se juntan un grupo de penitentes, celebración comunitaria de la penitencia, y el sacerdote preside esa celebración, y eso sirve, lógicamente, al estar varios juntos. Después van a ir uno por uno a confesarse. Allá habrá un grupo de sacerdotes mayor o más numeroso, menos numeroso, calculando según el número de fieles que se han acercado. Habrá más sacerdotes a su disposición o menos, ¿no? Pero antes de comenzar las confesiones, el hecho de que se celebre comunitariamente da pie, da margen, a que haya una proclamación de la palabra de Dios más expresa, mejor explicada, un examen de conciencia más detallado, unas oraciones también que susciten la contrición. Una celebración que, como dice, subraya más gráficamente, más visiblemente, subraya el carácter eclesial de la penitencia. Lo del carácter eclesial de la penitencia
pues es bueno decirlo. Vamos a ver, porque nosotros a veces tendemos a pensar que eso de mi pecado es una cosa que es muy privada. Eso que se dice, ¿no? Pues, vamos a ver, esto es una cosa muy íntima, personal, entre uno y Dios. Bueno, y es verdad. Claro que es verdad, en cierto sentido, ¿no? Pero sería un error pensar que mi pecado afecta únicamente pues a mí mismo, a Dios y a alguna persona que yo haya podido ofender. No es verdad, ¿eh? Mi pecado también afecta a la Iglesia entera. El pecado también tiene esa dimensión eclesial. Igual que la vida de un santo tiene repercusión en toda la Iglesia. La vida de un santo no tiene únicamente repercusión en Dios, pues que se complace, ¿no? Y goza con que ese hijo suyo haya sido tan fiel. Ni siquiera únicamente en las personas que le han conocido. Dice, qué buen testimonio nos dio tal santo, tal persona, ¿no? Le conocimos, etcétera. No. Ni siquiera las personas que han vivido en la institución, pues quizás que él pudo fundar, pues un santo que fue fundador, y entonces él ha tenido influjo pues en las personas que, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, pues ahora dice uno, pues mira, pues yo voy a los jesuitas al colegio. Tú fíjate cómo ha influido San Ignacio de Loyola, que ahora mis hijos van al colegio de San Ignacio. Fíjate qué influjo ha tenido. Pues es verdad. Pero fíjate, la entrega de santidad de un santo ha tenido influjo no solo en los que le conocieron, no solo en los que ahora de alguna manera se benefician de sus escritos, de sus obras, o que pertenecen a una institución que él fundó. En ese misterio de cuerpo místico, de la comunión de los santos, ¿no? Que está enclavada en el cuerpo místico que es la Iglesia, ese santo, su vida, tiene influjo en muchísimas personas que ni siquiera le conocen, que ni siquiera saben que existió. Hay santos que ni siquiera sabemos que existieron, que les desconocemos, pero cuya entrega a Dios es un influjo beneficioso para todos nosotros. O sea, no hay nada que hagamos que no tenga una repercusión eclesial. Esto es bueno recordarlo, ¿eh? Y si decimos esto en este sentido, también ocurre en negativo. En negativo también ocurre que mi pecado afea el rostro de Cristo en la Iglesia, lo afea. Mi pecado entorpece ese misterio de la comunión de los santos, la hace más torpe, hace que el engranaje sea menos ágil, hace que esa gracia de Cristo, ¿no? que quiere ser transmitida también por el conducto de la Iglesia, encuentre más resistencias, encuentre una transmisión más torpe. La línea no transmite tan bien como debería de transmitir, ¿no? O sea, mi pecado entorpece esa voluntad salvífica de Cristo para todo el mundo. Mi pecado entorpece a la Iglesia, afea su rostro. Y no solo porque alguno lo vea, aunque sea totalmente desconocido, aunque sea una cosa que solamente sepas tú, entorpece a la Iglesia. O sea, tiene una dimensión eclesial. Es que esto es importante decirlo. Fijaros, os voy a contar una cosa que igual os va a sorprender, que alguno igual desconoce este punto concreto. Pero San Ignacio de Loyola, cuando él estaba, antes de su conversión, estaba defendiendo el castillo de Pamplona y vio que iba a ser atacado por unas tropas que verdaderamente eran superiores a ellos, ¿no? O sea, que era desproporcionada la batalla. Él, con ese espíritu militar aguerrido que tenía, él decía, aquí no nos rendimos, vamos, caiga quien caiga, ¿no? Él capitaneaba aquellas tropas allí, y entonces, bueno, pues él era muy consciente de que esa batalla, pues en una estrategia, por un cálculo de fuerzas humanas, podían perfectamente perder la batalla. Él había tenido una vida mundana, aunque tenía fe, porque él había sido claramente en la casa de los Oñaz, allí en Loyola, había sido formado en una fe profundamente católica, había tenido una vida mundana, quería confesarse. No encontró ningún sacerdote a su disposición.
¿qué hizo? Le pidió a un soldado que le escuchase en confesión. Le pidió a un soldado que le escuchase en confesión. Que lógicamente ese soldado no podía darle la absolución porque no era sacerdote. Pero él así lo hizo. Y no es que se le ocurriese a él, es que eso ha formado parte de una tradición en la Iglesia, que cuando alguien no tiene un sacerdote a su disposición para confesar los pecados, se lo confiesa a un laico, a un seglar, que en ese momento él representa a la Iglesia entera a la que yo he ofendido, porque mi pecado tiene una dimensión eclesial, y ese laico, ese seglar ante el que San Ignacio, ¿no?, se confesó, representaba a la Iglesia, que lógicamente luego no puede darle la absolución. Él hace el acto de contrición, San Ignacio hizo el acto de contrición, pidiendo perdón a Dios, y quiso hacer el signo de expresar sus pecados ante ese soldado, un seglar, ¿no?, que escuchó sus pecados. Pues lógicamente aquel hombre pues escucharía humildemente lo que él decía, bueno, y le diría, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues rezamos un Padre Nuestro, Esto nos puede sorprender, pero eso forma parte de la tradición de la Iglesia. Ese soldado, por cierto, luego lógicamente él tendrá también su deber de secreto y de sigilo, porque lo que se le ha dicho a él no se le ha dicho, sino porque en ese momento ha sido elegido como representante de la Iglesia a la cual yo le pido perdón porque he ofendido. Bien, eso no está regulado canónicamente, pero aunque no esté regulado canónicamente, pues tiene también un sentido de comprensión eclesial, ¿no? Eso que he dicho de que ese soldado está, o ese seglar que ha escuchado los pecados como representando a la Iglesia porque no había un sacerdote en ese momento, eso que he dicho de que está obligado a guardar un secreto de confesión, no está regulado canónicamente, pero sí pertenece a la tradición de la Iglesia. Bueno, os he contado esta anécdota, que es histórica, pues para que nos demos cuenta de que es que nuestro pecado tiene una dimensión eclesial. Ahora comparáis esa manera de proceder con esto que tenemos tan introducido entre nosotros, ¿no? No, yo me confieso con Dios por mi cuenta, yo tengo vía directa con Él, ¿no? Si es una cosa entre un servidor y Dios, ¿qué le importa a los demás lo que entre Él y yo tengamos? O sea, comparamos eso y dice uno, no, aquí hemos perdido el olfato católico, lo hemos perdido cuando decimos esas tonterías, porque no nos damos cuenta de que nuestro pecado tiene una dimensión eclesial. Todas nuestras acciones tienen una dimensión eclesial, para bien y para mal. Entonces, bueno, pues afirmación clave, ¿no?, de este punto del catecismo. Especialmente esta celebración comunitaria del sacramento de la penitencia remarca más que otras el hecho de que nuestra vida moral tiene una dimensión eclesial, tiene repercusiones eclesiales. Aparte que también es la Iglesia misma la que, o sea, Dios no me alimenta por vía directa, sino que también el alimento que recibo de Dios viene también a través de la mediación de la Iglesia. Y Dios me alimenta en el ejemplo que yo veo en los santos. Y Dios me alimenta en la predicación de ese sacerdote. Y Dios me alimenta en el testimonio de mis padres. Y Dios me alimenta a través de ese trabajo pastoral que me ha encomendado, de trabajar con unos niños. Dios me alimenta en las mediaciones eclesiales. Luego es importantísimo que nos demos cuenta que hay una dimensión eclesial que hay que subrayar. Y sin embargo, tenemos que estar muy atentos a esa tendencia individualista que hay en nosotros, en la que llega a parecer que el prójimo, los demás, me estorban en mi relación con Dios. A veces tenemos esa sensación, ¿no?, de que los demás me estorban en mi relación con Dios. Pues esa sensación hay que purificarla. Esa sensación no es correcta. Como a veces nos ocurre, ¿no?, que somos así muy individualistas y dice uno, quita que ya lo hago yo solo, que termino antes. ¿A que es cierto que a veces nos ocurre eso? Venga, quita, que yo lo hago en un momento. Bueno, pues eso no se puede aplicar a nuestra dimensión eclesial. ¿Por qué no? Porque es que Dios nos da su gracia a través de la mediación eclesial. Y porque también todo lo que yo haga, no puedo ser tan ingenuo de pensar que
que tenga una repercusión únicamente en mi relación con alguien en concreto o con Dios, sino que tiene repercusión eclesial en todo su más amplio sentido. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando este punto 1482 del Catecismo, en el que se explica la segunda forma de celebración del sacramento de la penitencia, la que se llama celebración comunitaria con absolución individual. Y se dice en este punto que hemos leído que se subraya más, al celebrar de esta forma el sacramento de la penitencia, se subraya más el carácter eclesial. Pero luego dice lo siguiente, que creo que es importante. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es siempre, por su misma naturaleza, una acción litúrgica, por tanto, eclesial y pública. O sea, es decir, que aunque uno celebre el sacramento de la penitencia a solas con un sacerdote, que es una forma ordinaria, eso también es una acción litúrgica, por lo tanto eclesial y pública. O sea, no pensemos que para que algo sea litúrgico, eclesial o público, tiene que haber ahí mucha gente. Es verdad que si hay mucha gente, pues por ejemplo, cuando el Santo Padre convoca esas grandes asambleas, allí se visibiliza, ¿no? La comunión de toda la Iglesia, la eclesialidad está muy visibilizada. En esas grandes jornadas mundiales de la juventud uno se emociona porque ve el misterio del cuerpo místico de Cristo, lo ve allí, esa universalidad de la Iglesia, la ve allí gráficamente expresada. Pues hombre, es verdad. Y conviene hacer esos signos de vez en cuando para subrayar la catolicidad de la Iglesia, ¿no? Que por cierto, y perdonadme que haga así excursus como estos, ¿no? Divagaciones o como quiera llamarse, que por cierto, luego se va a uno y le critica al Papa de que esa especie de, como hay por siempre algún suelto, ¿no? A más alguno que luego encima se llama teólogo y cosas por el estilo, que la misma palabra teólogo es imposible, o sea, no es correcto afirmar tal palabra si no existe una comunión eclesial, por cierto. Pero bueno, a lo que me refiero es que a veces se le ha criticado al Papa pues por hacer esas concentraciones, que en fondo es una especie de megalomanía y no sé qué. Mira, vamos a ver, pero no nos damos cuenta de que también esa eclesialidad, esa catolicidad, esa universalidad de la Iglesia conviene expresarla. Que en esta tendencia tan individualista que tenemos, ¿no? Tan disgregadora, tan cada uno por su cuenta, yo a mi manera, a mi forma, a mi imagen y semejanza, todo, ¿no? En esa tendencia tan fuerte conviene también hacer signos potentes de universalidad, de eclesialidad, de comunión. Tenemos también que expresar mediante signos visibles eso que creemos y que profesamos, ¿no? Pero eso no quiere decir, como bien dice este punto del Catecismo, que cuando hagamos una celebración personal en la que una persona se pone ante un sacerdote, ¿no? O por ejemplo, tú rezas laudes, coges el breviario, ¿no? Y dices, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, y comienzas a rezar esa liturgia. Esa no es una oración particular tuya. Esa oración, que es oración de la Iglesia, es una oración que te introduce en la Iglesia orante. Y entonces tú estás haciendo un acto litúrgico, un acto eclesial, tanto como cuando te confiesas individualmente, como cuando rezas la liturgia de las horas, que como bien dice la palabra es liturgia, no es oración privada, es oración litúrgica. Otra cosa es que tú reces, pues unas oraciones privadas tuyas, ¿no? Pero cuando alguien reza la liturgia de las horas, por eso también en Radio María se destaca tanto pues la oración de la liturgia de las horas, y se rezan laudes por la mañana a las 7:30, y luego la hora intermedia, y luego vísperas, y luego completas, y incluso a las 3 de la madrugada, si no me equivoco, se rezan el oficio divino, la liturgia de las horas en Radio María. Se reza el oficio divino completo. Bueno, pues eso no es una oración particular. Es una oración litúrgica. Y no me estoy refiriendo a que la oración es pública, eclesial, por el hecho de que tú, si la rezas por la radio, te unes a más gente. No. Aunque no la reces por la radio, aunque estés tú solo en tu cuarto, y tú te introduces, ¿no?, en esa oración de Dios mío, ven en mi auxilio, es una oración eclesial.
Es una oración litúrgica. Entonces, lo que yo quiero decir y subrayar mucho, que cuando hablamos de eclesialidad, etcétera, no confundamos eso con un concepto sociológico, porque eso es un concepto teológico. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que uno puede tener delante suyo 100 personas y sociológicamente es un grupo, pero teológicamente igual no están en la iglesia, porque no tienen esa comunión. Están unidas por otros temas. Son 100 personas, sí, son 100 personas, pero su unión es sociológica, no es teológica, no están unidas. No tienen intención de unirse en nombre de Cristo. No tienen intención de unirse al cuerpo místico de Cristo. No, su acción no es acción de la Iglesia, es una acción, tú verás, que hasta puede ser antieclesial. Igual se han reunido para vete tú a saber qué. Sin embargo, imagínate una persona solitaria, un enfermo que está en su casa, ¿no? Y tiene el libro de la liturgia de las horas, o no tiene siquiera el libro, y enciende Radio María, y van a rezar laudes. Y él comienza diciendo, Dios mío, ven en mi auxilio. Ese es un acto eclesial. Y aunque esté él solo, teológicamente, no digo sociológicamente, ¿no?, sino teológicamente, el acto que realiza él en esa oración le introduce, fijaros bien, le introduje en la liturgia celestial, presidida por el Cristo glorioso en el cielo, que preside esta liturgia, a la cual asisten los santos ángeles y todo el coro celestial, el coro de los apóstoles, el coro de las vírgenes, el coro de los mártires, y toda la iglesia también que desde aquí se une a esa liturgia celestial. Esa persona solitaria, ese enfermo en su casa, dice que ha comenzado el rezo de los laudes, ese está no rezando en solitario, no, sino teniendo una oración eclesial, litúrgica, comunitaria. Que esto es muy importante lo que estamos diciendo, es muy importante. Es decir, hay que subrayar que la comunitariedad, la eclesialidad, no es un concepto sociológico, es un concepto teológico. No es cuestión de números, no es cuestión de números, es cuestión de una unión con ese cuerpo místico, con esa comunión de los santos insertada en el misterio de la Iglesia como cuerpo místico de Jesucristo. A eso se refiere, ¿no? Esto que dice de que, en todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, dice este punto del catecismo, el sacramento de la penitencia es siempre, por su misma naturaleza, una acción litúrgica, por tanto, eclesial y pública. Así lo expresa. Ahora, es verdad, he dicho todo esto, subrayamos lo primero, que cuando se celebra, según la segunda fórmula, que es la que estamos explicando, ¿no?, celebración comunitaria de la penitencia, con acusación y absolución individual, cuando se hace de esa manera, pues también es muy importante, muy gráfico, la eclesialidad, la comunitariedad también es un signo que entra por los ojos. Y, por ejemplo, pues muchas veces los sacerdotes solemos tener costumbre, cuando presidimos una celebración de estas, pues solemos tener costumbre de confesarnos. El primero, el que va a ser el confesor de los demás, primero va y se confiesa. ¿Por qué? En primer lugar, porque él es pecador como todos los que están allí presentes. Segundo, también para hacer un testimonio público, porque, ojo, hoy en día confesarse a la vista de otros puede ser muchas veces un testimonio. Ojo, sobre todo en ciertos ambientes. En ciertos ambientes, el que alguien se confiese y otros vean que se ha confesado puede ser un testimonio público. En muchas parroquias en las que igual pues hay una capilla penitencial que está un poco a un costado y hay un sacerdote que está confesando mientras que un compañero suyo celebra la Santa Misa, pues es verdad que el ideal es no mezclar la celebración del sacramento de la penitencia con la Santa Misa. El ideal es que uno pues se confiese en otro momento y así pues no pierda ninguna parte de la misa durante la confesión. No, sí, de acuerdo, ese es el ideal. Pero es que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, Entonces también ocurre
Ocurre que el hecho de que en ese momento se ofrezca una posibilidad real de celebrar el sacramento de penitencia puede ser una llamada a que una persona pues, que estaba alejadísima, que estaba muy olvidada, pues en ese momento reciba también un impulso de la gracia, ¿no? Porque le ha visto confesarse a otro y también la fe entra por los ojos. Y él en su interior dice, oye, pues fíjate pues ¿hace cuánto tiempo que no me confieso yo? Oye, pues ese también, fíjate, pues ese como yo, pero ha ido a confesarse, ¿no? Pues eso también, pues puede ser hoy en día confesarse, y también de una manera en la que otros, o sea, que es un testimonio que puede mover a un hermano tuyo, el que alguien vea que tú también te sientes pecador, y vas a pedir perdón, y no te da vergüenza, y no se te caen los anillos. Insisto, o sea, puede ser hoy en día una forma de apostolado. Ayer me atreví incluso a decir una cosa más, que ya sé que suena un poco fuerte, ¿no? Que hasta confesarse bien y humildemente, ¿no? Y buscando sinceramente la santidad, ¿no? Puede ser, fijaros bien, hasta un apostolado, hasta con el propio sacerdote. Uno hasta confesándose bien puede estar ayudando a un sacerdote que igual le falta celo apostólico, que está un poco en crisis, y cuando ve que viene un fiel que busca sinceramente a Dios, ¿no? Y le busca con amor y con sinceridad y quiere ser santo y lucha con sus pecados, ¿esos pensáis que a un sacerdote no le toca el corazón o qué? Pues claro que le toca. Un sacerdote muchas veces se convierte al ver cómo las personas se convierten, y encima Dios se sirve de él, que es un pecador, ¿no? Como instrumento de gracia. Es un sacerdote, le puede ser para él un momento de gracia importantísimo en su vida. Luego, también este aspecto de comunitariedad creo que hay que, bueno, y de visibilidad, ¿no? Yo pienso que hay que cuidarlo y darnos cuenta de que, dice San Pablo, la fe entra por el oído, es verdad, y por el ojo, si me permite San Pablo, si me permite la precisión, por el oído y por el ojo. Y viendo el testimonio humilde, pues Dios puede ayudarnos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, continuamos dentro de este programa de explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy nos toca explicar el punto 1482, que explica en la segunda de las fórmulas en las que la Iglesia también administra el sacramento de la penitencia. Son 3, y la segunda fórmula, la primera es pues confesión individual con absolución individual. La segunda es confesión comunitaria con absolución individual. La tercera, que ya explicaremos, que es una forma pues más extraordinaria para casos muy especiales, confesión comunitaria con absolución colectiva. Bueno, pues estamos en un momento en que yo creo que lo que podríamos hacer es servirnos del mismo ritual de la penitencia, del mismo libro litúrgico que tiene la Iglesia para celebrar allí en la Iglesia, pues el sacramento, para ir desmenuzando un poco las partes de esta celebración. Dice, ritos iniciales. Una vez reunidos los fieles, se canta, si parece oportuno, un canto adecuado. Después el sacerdote saluda a los fieles, y él mismo u otro ministro los introduce, si parece oportuno, con breves palabras en la celebración, y les indica y les da las indicaciones prácticas en orden a qué orden se va a seguir en la celebración. A continuación invita a todos a orar, y después de un momento dice la oración. Directamente se dice la oración de petición, de disposición de perdón. Voy a leer algunas de las oraciones para que veamos de qué manera se ora en ese tipo de celebraciones. Él previamente ha invitado a la oración, ¿no? Dice, oremos, hermanos, para que Dios, que nos llama a la conversión, nos conceda la gracia de una verdadera y fructuosa penitencia. Oremos. Entonces se va a orar para pedir a Dios una verdadera y fructuosa penitencia. Y dice, escucha, Señor, nuestras súplicas humildes y perdona los pecados de quienes nos confesamos culpables, para que así podamos recibir tu perdón y tu paz. Hay más oraciones también que se ofrecen, por ejemplo esta otra,
Envía tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, para que nos purifique con las lágrimas de la penitencia y nos disponga a ser ofrenda agradable para ti. Con la fuerza de su poder mereceremos alabar tu gloria y tu misericordia en todo lugar. Por Jesucristo nuestro Señor. Aquí, fíjate que se ha pedido el don de las lágrimas de la penitencia. No lágrimas de cocodrilo, sino lágrimas de profunda compunción, que eso es una, como os podéis imaginar, pues es una gracia que Dios da cuando quiere dar, que tampoco hay que pues buscarla artificialmente, ¿no? No hay que estar buscando la lágrima, no, Dios da ese don cuando lo da, pero cuando lo da tampoco hay que avergonzarse de él, ¿sabéis? O sea, no hay que tener vergüenza de expresar también dolor y compunción por nuestros pecados, aunque tampoco hay que buscarlo artificialmente, que sería absurdo, ¿eh? O sea, que aquí hay una serie de oraciones, no las voy a leer todas porque son muchas, leo una más y va a pasar al siguiente punto. Dice: Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que no te complaces en la muerte del pecador, sino en que se convierta, auxilia a tu pueblo para que vuelva a ti y viva. Ayúdanos a escuchar tu palabra, confesar nuestros pecados y darte gracias por el perdón que nos otorgas. Haz que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas en Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. La verdad es que uno de los problemas que solemos tener en estas oraciones, en la oración colecta de la misa, o en estas oraciones principales, es que son oraciones tan densas que por mucho que el sacerdote intente modularlas y decirlas despacio, es que se nos escapan, forzosamente se nos escapan pues muchos matices tremendamente ricos, ¿no? Por eso también, la verdad es que el que un fiel pueda tener especialmente el misal para seguir la Santa Misa y ver las oraciones y poder meditarlas, pues es un instrumento digno de decir, bueno, lo apunto para el regalo de Reyes próximo, porque es verdad que tener el misal permite una celebración, pues un disfrute de la liturgia que celebramos, pues mucho más profundo, ¿no? Fijaros que aquí he dicho: ayúdanos a escuchar tu palabra, que ahora mismo vamos a escuchar la palabra. Después de esta oración viene la proclamación de la palabra. Confesar nuestros pecados, darte gracias por el perdón que nos otorgas. Haz que, realizando la verdad en el amor, la verdad hay que realizarla en el amor, hagamos crecer todas las cosas en Cristo. Que todas las cosas crezcan en Cristo. Eso también tiene que ser digno de meditación, ¿no? Esta expresión. Que todo crezca en Cristo. O sea, que mi familia crezca en Cristo. Que mi amistad con mis amigos crezca en Cristo. O sea, tenemos que meditar cada paso que se da. Pero bueno, no me detengo en eso, que si no saldríamos del hilo. Por lo tanto, ritos iniciales. El sacerdote pues saluda. Siempre hemos comenzado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Siempre se comienza de esa forma. Incluso decíamos, hasta cuando yo voy personalmente a confesarme al confesionario, aunque tenga esa costumbre de decir Ave María Purísima, siempre después hay que añadir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O al revés, primero me santiguo y luego digo Ave María Purísima. Pues porque sí, porque siempre nos unimos, es una acción de Cristo y estamos reunidos en su nombre. Después de que se ha hecho esta oración que está como pidiendo el don de una penitencia fructuosa, ahora viene la celebración de la palabra de Dios. Es conveniente que el sacramento de la penitencia empiece con la lectura de la palabra. Por ella Dios nos llama a la penitencia. Estoy leyendo el ritual, el ritual de la penitencia, los prenotanda del ritual de la penitencia. Por ella Dios nos llama a la penitencia y conduce a la verdadera conversión del amor. Puede elegirse una o más lecturas. Si se escogen varias, intercálese un salmo u otro canto apropiado o un espacio de silencio para profundizar más la palabra de Dios y facilitar el asentimiento del corazón. Si solo se hace una lectura, es conveniente que se tome del Evangelio. Bien, como podéis ver, no es... O sea, las lecturas que se pueden elegir en una celebración comunitaria de la penitencia no es algo tan preceptivo
como pues la liturgia de la palabra de la Eucaristía dominical. No, allí, no sería correcto que la misa dominical pues diga, pues yo no voy a leer más que una lectura. Oiga, la lectura en la Eucaristía dominical hay 3 lecturas. En caso de que la misa sea de niños, se permite en esos casos especiales poder suprimir una en caso de misa de niños, pero además, es decir, allí, y uno no puede elegir la lectura que quiera, pues no, allí cada domingo tocan las lecturas que toda la Iglesia Universal se une en esa lectura cíclica, pero sin embargo en la celebración del sacramento de la penitencia, bueno, pues la Iglesia da un margen de decir, bueno, pues tú verás si quieres leer una única lectura, en ese caso pues puede ser el Evangelio, o quieres elegir algunas más, pues dependiendo de las circunstancias, de si tú ves que pues oye, pues que sois muchos sacerdotes para confesar, y como sois muchos luego no se va a alargar mucho la cosa, o hay pocos sacerdotes, pues conviene que sea más corto la liturgia de la palabra, o sea, y también uno puede adaptar, o sea, el mismo ritual de la penitencia permite al sacerdote adaptarse a la situación. Dice, lógicamente, que si únicamente se va a hacer una, pues conviene que sea el Evangelio, ¿no? Elíjase principalmente lecturas por las cuales. Y aquí se dice, a ver, tú elige lecturas. Es verdad que este ritual ya propone una serie de lecturas elegidas que hablan especialmente de estos temas de preparación a recibir el perdón de Dios, ¿no? Pero uno puede elegir más lecturas de la Sagrada Escritura. Entonces dice, elíjase con base a estos criterios. Y te dice 3. A. Dios llama a los hombres a la conversión y a una mayor semejanza con Cristo. Primer criterio para intentar elegir una lectura que vaya con ese tema. Dios llama a los hombres a la conversión y a una mayor semejanza con Cristo. Otro criterio B. Que se proponga en esa lectura el misterio de la reconciliación por la muerte y resurrección de Cristo, y también como don del Espíritu Santo. Intentar buscar un texto de la Biblia en el que se refleje eso. Se refleje como la muerte y resurrección de Jesucristo y el don del Espíritu Santo pues son los que nos han obtenido la reconciliación con Dios. Y C. Que se manifieste el juicio de Dios sobre el bien y el mal en la vida de los hombres, para iluminar y examinar la conciencia. Y hay muchos textos bíblicos que sirven mucho pues, para hacer de examen de conciencia, porque iluminan esa frontera entre el bien y el mal. Iluminan qué es aquello que es conforme y acorde con la voluntad divina, y que es aquello que es contrario con la voluntad divina. No sé si os acordáis de que cuando hicimos aquí en programas anteriores, cuando hicimos una pequeña ayuda, una introducción al examen de conciencia, pues allí tuvimos ocasión de servirnos de varios textos de la palabra de Dios, pues para ir desmenuzando y ver cómo en ellos se nos ayuda a hacer examen de conciencia. O sea, que eso, pues por ejemplo, me estoy acordando de Gálatas 5. En Gálatas 5, versículo, me parece que es 16 en adelante, ¿no? Es un texto que ilumina, pues cómo, o sea, dónde está, cuáles son las obras conforme al Espíritu y cuáles son las obras conforme a la carne. Lo tengo aquí, que lo acabo de buscar, os voy a leer. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre,
dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. O sea, a este tipo de textos, ¿no? Se refiere aquí el ritual de la penitencia cuando dice que hay que intentar buscar pues, unos textos que de alguna manera nos iluminen en lo que es esa lucha entre el pecado y la gracia de Cristo, esa llamada a la conversión, esa llamada a que nosotros nos unamos a Cristo para vencer el pecado. O sea, son textos de la palabra de Dios que pueden, es verdad que el mismo ritual ofrece una serie de posibilidades, pero bueno, también pues da la libertad de que se puedan buscar otros textos. Decimos, ¿no? Dice la Sagrada Escritura, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios me ilumina y me hace descubrir mi pecado. Uno puede ser ciego hacia su propio pecado. El pecado puede tener la característica de cegar a la persona, de no enterarte. Fijaros cómo existe, por ejemplo, pues esas enfermedades como por ejemplo son la anorexia, con las cuales tantas suele sufrir, ¿no?, en tantas familias, ¿no? La anorexia tiene esa característica de que ciega el conocimiento de la persona, ciega la percepción de la persona, que se piensa que está gorda, que se piensa que le sobra peso, y resulta que está en los huesos. Entonces lo gordo de esa enfermedad de la anorexia es que hace perder la percepción de la realidad. Y está vamos, a punto de desfallecer, ¿no?, por falta de alimento, y se piensa que le sobra peso, ¿no? Bueno, pues esa enfermedad, trasvasémosla también a lo que puede ocurrir en la vida espiritual. A que uno sea ciego a su propio pecado, que es que resulta que el pecado le ha distorsionado, o sea, no únicamente te ha hecho pecar, sino que luego encima te ha hecho ver como bien, juzgar como aceptable eso que has hecho, y te parece que es lo lógico tú. O sea, estás en los huesos y todavía te ves gordo. Eso ocurre espiritualmente. Entonces, por eso es importante proclamar la palabra de Dios para que te rompa tu ceguera, para que te desvele pues ese error de percepción que tienes en tu vida. Uno no va únicamente al sacramento de la penitencia, como ya dijimos en su momento, no va únicamente para allí hablar de aquello en lo que yo me siento mal. Un examen de conciencia no es ver qué me parece a mí que mi vida no es correcta, sino dejar que Dios te hable, dejar que Dios te ilumine y que Él te haga ver qué no es correcto de tu vida. Si no, es que parece que todo lo hacemos subjetivo, a mi imagen y mi semejanza. Un examen de conciencia no es qué me parece a mí que no es correcta mi vida, sino dejar ver mi vida desde los ojos de Dios, a la luz de la palabra de Dios, e iluminar en qué me ha apartado de sus designios y sanar mi percepción equivocada. Esa especie de anorexia espiritual. Tenemos que pedir a Dios que nos dé la gracia también de sanar y de conocernos como Él nos conoce. Bueno, pues por eso la Iglesia proclama la palabra de Dios a la hora de celebrar el sacramento de la confesión, porque dice, hombre, a mí ahora ¿por qué se me ponen a leer la Biblia? Que yo he venido a confesarme, hombre. Yo venía a confesarme y aquí de repente se me pone a leer la Biblia. Pues te están leyendo la Biblia porque tú que has venido a confesarte, lo primero que tienes que hacer es conocerte a la luz de Dios y como Dios te conoce, y solamente así después podrás confesarte, ¿entiendes? Si no es por alargar la celebración, que a uno se piensa que no, si no es por eso, es para que tú te conozcas como Dios te conoce y luego podrás confesarte. Perdón que me he extendido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.